Bueno, buenas tardes, de vuelta a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva charla que estamos teniendo con distintos especialistas respecto a la educación ambiental. En este caso, con un historiador y profesor de historia, con Juan Pablo Narduli. Juan, ¿cómo va eso? Bien, Gustavo, acá un gusto escucharte y verte. Bueno, gracias por tomarte un ratito para participar de estas charlas. La primera la tuvimos con un antropólogo, la segunda con un biólogo, hoy le toca a la historia. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo ves vos la relación entre la historia y la enseñanza de los problemas ambientales o la educación ambiental. En principio, me parece que hay una relación bastante estrecha en función también de dónde está parado uno para pensar la historia. Eh, Uno de los textos, digamos, del pensamiento crítico del siglo XIX y críticos del capitalismo en desarrollo, que es el Manifiesto Comunista, nos muestra un marco que a veces es un poco sorprendente, porque en ese texto de 1848, la primera mitad del texto es una especie de saludo sorprendido a la capacidad transformadora del mundo de la burguesía, que movida por la búsqueda de la ganancia, conecta el mundo, moderniza procesos productivos, y bueno, esa es la primera parte del manifiesto comunista. La segunda parte arranca con una especie de pero, todo esto es también como otra cara de la moneda, aparece la explotación del hombre. Hoy Marx, que era un tipo inteligente, diría del hombre, de la mujer y de la Ujú. naturaleza. ¿Sí? Eh, pero claro, yo arranco en función de esta inquietud que vos planteás desde un lugar que para mí es una referencia en mi formación intelectual. Seguramente no todos los historiadores arrancarían por allí. Eh, yo creo que Marx no llegó a ver el desarrollo de este sistema capitalista que de algún modo es como una especie de mago perverso que todo lo que toca lo transforma en mercancía. Eh, Empezando por las personas reducidas a su condición de vendedores de fuerza de trabajo. Y algo parecido sucede con la naturaleza y con los recursos naturales. Eh, Me parece que parte de la discusión en torno a este eje, que sería historia y cómo los historiadores miramos las cuestiones medioambientales, requieren entender esta cuestión tan básica y que con tanta lucidez dio Marx hace 150 años. ¿Y qué le diría, La, ponele que lo pensás en los tiempos, como decías, que lo pensamos a Marx hoy? ¿Qué le diría Marx o un historiador marxista? Viste que hay mucho discurso liberal sí, dando vuelta. oh, ¿Cómo hace sí. un Estado liberal eh, para enfrentarse a los desafíos ambientales que aquejan sin una mirada como la que podía tener Marx? Bueno, mucho más acá de Marx, pero dentro del campo del pensamiento crítico del capitalismo. ¿Sí? Eh, yo te diría que la tradición liberal tiene poco para decir en relación a esto. Así como te nombro a un Marx, Werner Sombart, que fue un sociólogo, economista alemán que arrancó por izquierda y terminó en una derecha conservadora alemana de los 30 con puntos de contacto con el nacionalsocialismo, pero en términos del pensamiento, un importante pensador alemán de las primeras décadas del siglo XX, menciona en algunos de sus textos algo que cualquier liberal suscribiría y que se escucha mucho en estos tiempos que corren. De algún modo, para ese pensamiento de Sombart y de esta tradición liberal, el empresario es el creador de la riqueza, el empresario es el generador del empleo, el empresario es digamos, el demiurgo, el creador de todo lo que existe en este mundo capitalista. Y vos fijate
que a casi 100 años de estos escritos de Werner Sombart, uno escucha mediáticamente una especie de defensa de ciertos sectores mediáticos y por supuesto que están expresando intereses sociales y económicos bastante definidos, una especie de indignación frente al debate sobre, bueno, en una situación particular e inédita, como es esta situación del impacto económico de la pandemia y demás, aparece ahí, aparecen voceros que repiten esos mismos argumentos. ¿Cómo vas a desalentar al empresariado descargando el peso de los impuestos sobre ellos? Y sabemos que esto es un entramado discursivo que de ningún modo es inocente. Cuando después son ellos los que van a tener que tirar adelante la economía, te tienen, ¿no? Te tiran. Ellos te dicen que Bueno, cómo vas a hacer así, después si son los que van a efectivamente. sacar adelante esto. Y en relación a esto que me decís, bueno, y un Estado neoliberal, y lo hemos visto porque vivimos en Argentina y hemos visto el neoliberalismo, hemos visto la remake en los últimos 4 años del neoliberalismo, hemos visto toda la película completa. Nosotros sabemos que no son precisamente los grupos económicos que, digamos, son, no solo en Argentina, sino en el mundo, los oligopolios que controlan y manejan, son los dueños de la economía del mundo y de la Argentina, no son precisamente ellos los creadores del empleo, sino que el empleo industrial, esto está bastante establecido y con claridad, generado en todo caso por el sector de pequeñas y medianas empresas. Digamos, la masa asalariada vinculada a los sectores productivos industriales tiene que ver con un mundo de talleres, de pequeñas fábricas, y no con los grandes grupos económicos, Techín, por ejemplo. Claro. No son los grandes generadores de empleo. Ahora, es cierto que esos grupos económicos controlan segmentos que son fundamentales del funcionamiento de la economía, en el caso de la siderurgia, pero los oligopolios productores de alimentos, que son los formadores del precio, bueno, el Estado neoliberal en general ha funcionado de tal modo que ha generado, esto se vio particularmente después de los 70, y no solo, por supuesto, en América Latina, ha trabajado para generar las condiciones más favorables para la acumulación de capital, por supuesto no lo plantean en esos términos, digamos, retirando el peso del Estado como, digamos, recaudador de impuestos, cercenando derechos laborales, atacando en el discurso y en los hechos la fuerza de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, como precondición para que este demiurgo, como diría el viejo Sombart, pueda desplegar sus capacidades y su creatividad y generar riqueza, generar empleo. Es Bueno, interesante para eso es llevar lo que diría. esa discusión al aula, ¿no? Porque cuando uno trabaja estos empresarios, ¿no? Y ve cómo cuando no son esas pymes, como vos mencionabas, sino que son grandes grupos concentrados, que además son los responsables de consumir 100 millones de litros de agua en una empresa de minería de cielo abierto, son los que tiran cianuro al agua y demás, pero a la vez el debate se vuelve más interesante para trabajar en el aula con los pibes cuando son ellos los que dicen que impulsan el desarrollo regional, generan trabajo, tienen el apoyo muchas veces del Estado. Entonces ahí es donde esta discusión que vos decís se vuelve más linda y más picante para trabajar en el aula. Y también se vuelve desafiante en otro punto, Gustavo, porque digamos que esta situación planetaria que estamos viviendo pone en evidencia la centralidad del Estado como articulador social, como articulador de la economía. Si esto queda en manos de la lógica esta tan celebrada del mercado y demás, el mundo termina en una especie de grande Walking Dead. ¿Sí? Bueno, Está Juan, fuera de discusión. antes de ayer veíamos imágenes de retroexcavadoras construyendo tumbas generales en pleno Nueva York. No es de Walking Dead, pero Bueno, se le parece. son imágenes que son sorprendentes porque pasan en Nueva York. En algún punto también tiene eso. Yo no vi imágenes, ni vos, ni nadie vio las imágenes
de las fosas comunes en Ruanda después del Claro. genocidio étnico, ni vimos las imágenes, yo por lo menos no las vi, de los muertos en la tremenda guerra en ex Yugoslavia. Pero claro, de repente pasa esto, pasa que hay fosas comunes en Nueva York. Y con la Estatua de la Libertad de fondo, uno ve imágenes que uno las asocia a situaciones terribles de guerra. ¿Sabés, Juan, Eh, que te quería preguntar, porque vos, bueno, trabajaste mucho, investigaste muchas comunidades campesinas. Si podías contarnos cómo es la relación entre estas pequeñas comunidades y su relación con el ambiente. Te lo pregunto porque muchas veces, cuando trabajamos los problemas ambientales en el aula, los diseños nos invitan a que, bueno, a pesar de que lo que es más común encontrar en la economía mundial es esta economía que se lleva tan puesto, ¿no? Todo en función de la ganancia. Hay pequeñas experiencias que son exitosas en términos económicos y que a la vez son ecológicamente sustentables, por decirlo de alguna manera, que también tenemos que enseñar. Vos de tu trabajo con estas comunidades campesinas, ¿qué mirada tenés o qué nos podrías contar de esa relación con estos campesinos y el ambiente y los problemas ambientales que pudieran tener en su lugar o no? ¿O cómo lo manejan? bueno, yo trabajé específicamente hace unos años sobre una de las organizaciones campesinas, digamos, más importantes de la región y tal vez en este momento la más importante del Paraguay, que es la Federación Nacional Campesina. Tuve oportunidad de conocer algunos de sus asentamientos, bueno, de ver cuál es la relación, digamos, de un modo muy directo con la naturaleza y cuáles son sus procesos productivos y de comercialización. Pero para arrancar con eso tendría que ir un paso para atrás, porque hay una especie digamos, de celebración de la derrota. Y explico cómo lo estoy pensando esto. Se celebra, y yo creo que está bien que se celebre, digo, sin ironía, cuando en un barrio popular, cuando en una comunidad rural, los habitantes, la población, desarrolla iniciativas de autoproducción, producción para el consumo, desarrolla muchas veces a través digamos, de un modo de hacer sustentable, producciones que después circulan en general por circuitos que no son los circuitos de gran comercio, y se arma entonces esto que se llama el entramado de la economía popular. No todas las experiencias productivas en ese sentido pasan por ahí, pero bueno, hay una especie de celebración de que estos circuitos alternativos pueden ser, digamos, algo así como un efecto de demostración de que, digamos, la lógica del capital, digamos, puede ser Ujú. alternativizada, y está bien como experiencia. Ahora, yo creo que hasta ahí llega la insularidad de esas experiencias. Lo que hacen es generar tal vez la fantasía de que es posible que funcione la lógica del capital por un lado y la lógica de la economía popular por el otro. Son estrategias de supervivencia. Así como Ah, a claro. veces, digamos, esto lo hemos charlado muchas veces, Gustavo, Ujú. la experiencia de las empresas recuperadas, y dicen, mirá, este es el camino. Bueno, pero son experiencias, son experiencias. Sigue dominando la lógica de los oligopolios Pero son privados que exitosas. controlan la economía. Son Son aisladas, pero son exitosas, exitosas. sí, pero, y ahí salto a lo que es la experiencia que conocí de los campesinos de la Federación Nacional Campesina de Paraguay. Lo que hacen es pelear, como ha hecho el campesinado paraguayo desde mucho antes de la dictadura de Stroessner, por la tierra. Lo que tiene enfrente la lucha campesina es el latifundio. Pero desde la década del 70 no es el latifundio solamente, sino es el latifundio sojero, es la deforestación, es la degradación digamos, de la naturaleza en el campo paraguayo. Y hay, en esa experiencia que yo conocí de la Federación Nacional Campesina, algo de intento de romper con esto de la insularidad, porque los tipos y las tipas de la Federación Nacional Campesina, ellos desarrollan un proyecto, digamos, tienen un programa que rompe la insularidad y, bueno, produzcamos para autoconsumo y vendamos. Y lo que plantean es,
un esquema productivo donde las, como los asentamientos de la Federación Nacional Campesina producen para autoconsumo, pero producen también algunos productos para comercializar, fundamentalmente algodón y algunos tabacos. Y lo que plantean es no solamente poder vender su algodón, sino articular la producción algodonera, ¿sí? Que es una producción que la hacen de un modo muy respetuoso de la naturaleza, poder articularla con un proceso de industrialización textil que genere, que reactive unidades productivas de tipo industrial en zonas urbanas y también en zonas rurales, y que parte de este entramado productivo, estoy resumiendo el programa en sus grandes Sí, 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 rasgos, está claro. pueda utilizar la energía eléctrica que le corresponde a Paraguay y que produce la represa de Itaipú. Vos sabés, Gustavo, que la mitad de la energía eléctrica que produce Itaipú corresponde a Brasil y la mitad a Paraguay. Y el gobierno paraguayo casi toda esa energía se la revende a Brasil. Entonces lo que plantea esta organización es todo un esquema que tiene que ver con la soberanía del pueblo paraguayo sobre sus recursos, también energéticos, y un esquema productivo de desarrollo de unidades productivas industriales, y en ese entramado, lo que están planteando es no la soja, sino el algodón. El algodón. Bueno, y ahí ¿Y lo tenés logra? una experiencia. Bueno, es una pelea, porque lo que los tipos te dicen out the record es, bueno, pero para esto va a haber que hacer un cambio profundo, también político en el Paraguay, y en eso también están laburando. Pero fíjate que ahí la lógica de la insularidad, cuando vos estás planteando, vamos por el costadito del sistema, es una cosa. Lo que está planteando también, y esto lo menciono como ejemplo, porque este intento, digamos, de superación sistémica, no es que lo inventaron en el campo en Paraguay, muchas organizaciones están con ese horizonte. Y ahí me parece que aparece lo interesante, porque introduce la discusión que no es solamente una cualquiera o una panadería comunitaria en el barrio. Se te está cortando un poco, Tenemos, Juan. Repetí que se te ¿sí? cortó un poquito de vuelta. Repetí lo último, los últimos 20 segundos. Sí, lo interesante es que desde el campo de las organizaciones populares eh, puede también plantear alternativas que no sean solamente ir por el costado del sistema, sino plantear una alternativa. Fíjate en cuántos aspectos estos tiempos, estas últimas semanas que estamos viviendo, nos ponen en discusión cosas que no estaban en la agenda de nadie. Tiene que haber un control estatal de los Mm. oligopolios formadores de precios, tiene que haber un control estatal sobre el sistema de transporte, tiene que haber un control estatal sobre la banca y el comercio exterior. Parecen discusiones de otro mundo. Bueno, fíjate que en situaciones como las que estamos viviendo, se ponen en evidencia, digamos, las cosas que suceden cuando es el mercado, con la complicidad de quienes controlan el Estado, los que manejan la economía. Está bueno porque yo sé que vos trabajás mucho y porque alguna vez me has prestado y te he robado alguna actividad respecto de poner a los estudiantes en esto de trabajar los distintos actores sociales y los roles y los intereses de cada uno. En este ejemplo que vos ponés de esta organización de campesinos en Paraguay, es súper interesante ahí porque es re visible la diferencia, ¿no? Entre cada uno de los sujetos sociales que intervienen en esta problemática y los intereses que cada uno tiene. Me parece que en ese sentido esta experiencia que vos contás es re potente para trabajar en la escuela, la cuestión de cómo enseñar y pensar estos problemas ambientales en este marco, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, Dale, dale, el, dale. Ahora te pregunto. ahí aparece la necesidad de pensar cómo estas reflexiones que tenemos, a veces en intercambios con colegas, con compañeros y demás, somos capaces, porque esto es lo importante, esto es lo importante, que eso que investigamos, que eso que pensamos siempre en diálogo con otros, digamos, puedan ser temas del pensamiento también con nuestros estudiantes. Eso me Sabés que parece que hablaba es con interesante. Sebastián Díaz, que es profe de geografía también, y que si puedo en unos días lo estaré entrevistando, que él me contaba de un texto clásico de la geografía de la década del 90, donde muchos investigadores se preguntaban por qué mucho de lo que se avanzó en la geografía, están hablando de la década del 90, ¿no?
de lo que se había avanzado en el conocimiento, vamos a decirlo, académico, científico, geográfico, no había llegado a las aulas. Se hacían esa pregunta, ¿no? Y yo te quiero preguntar a vos, que también trabajás en formación docente, ¿por qué crees, esto se lo vengo preguntando a todos, ¿por qué crees que, a pesar de que hay una bajada de línea muy clara en los diseños curriculares de cómo hay que enseñar determinadas problemáticas sociales, siguen apareciendo en la escuela discursos tan simplistas y tan voluntaristas y tan llenos de sentido común, que no son los que propone o la línea por la que va la investigación académica? ¿Me entendés lo que te pregunto? Sí, me parece que hay varios temas. Eh, Uno, digamos, más... no voy a jerarquizar la importancia de estos temas, yo los comparto con vos. Uno es que hay una cuestión histórica que es la distancia entre lo que se produce en los ámbitos de producción de conocimiento, digamos, completamente universitarios, y los institutos de investigación y demás, y lo que sucede después en los contenidos del aula. Siempre hay como un delay, hay como una distancia, y digo, para que no pensemos que esto es algo que pasa en Argentina, estoy dictando un seminario sobre educación, historiografía en Cuba después de 1959, y también hay docentes cubanos que dicen hay una distancia muy grande entre lo que se produce en la universidad y después lo que se trabaja efectivamente en el aula. Eso por un lado, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con lógicas institucionales, eso sería un plan. Otro plano me parece que es que los seres humanos, no diría los docentes, hagamos de cuenta por un momento que los docentes también somos seres humanos, Suponete. resolvemos a partir de lo que conocemos, resolvemos a partir de lo que conocemos. Y si a mí me resuelve decir, y te traigo un ejemplo de mi propia escuela secundaria, 1986, una profesora de geografía, esto te lo conté alguna vez, me dice, bueno, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Y yo, que no había leído el texto que había que leer, traté de pensar y dije, bueno, es la superficie del territorio donde un río, digamos, ejerce su influencia. Yo era un adolescente creativo, como verás. Y la señora me dice, bueno, no, en realidad una cuenca hidrográfica es la superficie drenada o desaguada por un río. Claro, una definición de manual, que efectivamente estaba en el manual, que yo no había leído y la señora evidentemente sí, y ahí estaba resuelto todo. Ahí estaba resuelto todo. Eh, ¿Cómo romper con esa lógica que le resulta tan cómoda al docente y en un punto tan cómoda también al estudiante que decide hacer como hacen los estudiantes, sobrevivir en Pero este Juan, mundo de ser estudiante? le resulta más cómoda porque le resulta más cómodo quedarse en eso que eh, capacitarse, aprender y leer y poder decir otra cosa, o le resulta más cómodo porque es más fácil en el trabajo en el aula decir esto es así y ya. Bueno, si pensamos que esta profesora realmente tiene una pereza espiritual tan grande que necesita que todo le venga hecho y resuelto, sería la opción uno que planteas. Pero en general, y no hace falta ser una persona tan obtusa como esta profesora de la anécdota, en general hay una enorme confianza en los textos con los que trabajamos y sobre los cuales tenemos poca posibilidad de intervención en la medida en que, esto lo sabemos porque hemos trabajado Mm. en la producción de textos. Hay, no sé si en todas las editoriales, pero en unas cuantas de ellas hay una tendencia a, bueno, esto le tiene que resolver al docente. Y a veces las propias Las condiciones editoriales piensan laborales en de los los docentes, docentes más que en los pibes, claramente. tal cual. Eh, y, y hay algo que tiene que ver con las condiciones en las que trabajamos los trabajadores y trabajadoras de la educación también. Si yo tengo 60 horas semanales, yo no tengo verdaderamente condiciones que a mí me inviten a desarrollar una revisión permanente de cómo yo trabajo en el aula. Yo lo que hago es sobrevivir. Sí, sí. Y así A como veces vemos ni tiempo tantas de leer los compañeras. diseños curriculares, ¿no? Y entonces, claro, bueno, y a eso quería llegar. Entonces, hay una especie
de resistencia a las innovaciones, y vos has trabajado en espacios de capacitación docente, lo haces muy bien, y hay algo de cierta resistencia a lo que no conocemos, que no tiene que ver con pereza espiritual, tiene que ver con que a veces, imaginemos, ¿no? Tantos trabajadores y trabajadoras de la educación limados por las condiciones en las que desarrollan su actividad, y vos venís y les proponés repensar, pero amigo, ¿cómo repensar? Si Sí, a sí, mí este manual me resuelve, si claro. a mí esta actividad que me salió bien en los últimos 5 años me sigue resolviendo. Entonces, claro, esa cosa tan interesante que es lo más divertido, lo más estimulante de la docencia, que es, eh, por lo menos como uno piensa en la docencia, la presentación de un objeto, como dice alguien que ambos queremos en el ámbito de la docencia como persona, el amigo Guillermo Volkin, eh, Ya lo voy a molestar a eso Guillermo. Guillermo, ya si lo estás vas a molestar. mirando, ya te voy a molestar. Esto que nos desafía, que es proponerles a nuestros estudiantes un objeto de conocimiento que siempre es un objeto que todavía no está cocinado del todo, que lo terminamos de cocinar con otros. ¿Sí? Muchos de los materiales, digamos, con los que trabajamos son una invitación a esa lógica de trabajo. Y cuánto más potente es lo que pasa con el conocimiento cuando en lugar de sacarlo, ¿no? Y decir en la cuenca hidrográfica es la superficie drenada desagüada por un río, ¿por qué no trabajamos y recorremos de algún modo real, virtual, la cuenca del Reconquista, la cuenca del Matanza, y pensamos que es una cuenca hidrográfica? Y el resultado tal vez no va a ser el mismo de la definición, pero seguramente va a ser algo que es mucho más rica que una simple definición que me la memorizo y resuelvo el problema y salto un obstáculo para aprobar, en ese caso era segundo año de la escuela secundaria. Está buenísimo, Juan, buenísimo, Era, re claro y me parece que es interesante pensarlo de esa manera. Creo que es un enorme desafío para todos los que trabajamos en las escuelas, que tenemos muchas horas, que tenemos muchos pibes, que cada uno de los pibes y las pibas que tenemos tienen... nosotros en provincia, y vos lo sabés bien, yo recibo alumnos en primer año que no saben leer y escribir. Entonces hay que hacer un trabajo también con esos chicos, hay una heterogeneidad enorme y es un enorme desafío, pero bueno, no por difícil tenemos que dejar de intentarlo, ¿no? Y de tratar de hacer esto que vos estás contando, ¿no? bueno, y ahí está también otra cosa que siempre se nos pide y que es importante que la hagamos, que es una buena ponderación del espacio social en el que estamos trabajando como docentes. Exactamente. Y claramente, en un ámbito semirural, digamos, hay ciertas entradas sobre qué sé yo, procesos productivos que van por un lado, y en un ámbito urbano, de esto que en una época se les llamaba postindustriales, pasará por otro. ¿Por dónde arrancar? A veces es la pregunta, ¿no? Sabés que ahora que mencionás lo de los ambientes rurales, te quiero hacer la última para terminar y no molestarte más, que bueno, que tiene que ver con el objeto de lo que yo estoy trabajando en el marco de mi especialización y que también se lo voy preguntando a todos. Una última reflexión que vos puedas compartir respecto de la mirada que puede aportar la historia o tu mirada respecto de las fumigaciones con agrotóxicos en las escuelas que están en el área del núcleo sojero de la Argentina y que es una de las realidades más dramáticas en términos ambientales que estamos viviendo en la actualidad. Sí, me parece que ese es un caso, eh, es una realidad dramática que muestra en un punto el grado de deshumanización que genera, digamos, la lógica de la acumulación de capital a cualquier precio. ¿Sí? El grado de deshumanización, yo escuchaba con atención una de las charlas, la que tuviste con el amigo Nahuel Levin, decía, y por ahí el tipo que está arriba del avión no termina de ser del todo consciente de lo que significa lo que él está haciendo. Él en todo caso, y hablaba de algo, ponía el ejemplo digamos, del perverso sistema de la burocracia del exterminio en Alemania,
estaba poniendo sobre la mesa la crítica de los pensadores críticos de la escuela de Frankfurt, sobre que estamos viviendo verdaderamente, pero no es que estamos viviendo ahora, lo venimos viviendo hace un siglo tranquilamente, un proceso de modernización deshumanizadora. Tal cual. Y yo creo que algo para recuperar también como bandera es que la superación de este sistema perverso, de una lógica perversa donde la acumulación de capital es el motor de todo y el progreso es inevitable, y el progreso cualquier... Bueno, yo no hablaría de progreso, yo hablaría de modernización en clave deshumanizadora. Está buenísimo. Y hay algo de lo humano para recuperar. No solamente recuperar, digamos, la salud como derecho, sino recuperar, rehumanizar a todos estos actores, los que son víctimas y los que operan para transformarlos en víctimas. Digamos, de algún modo somos actores de una película que no elegimos, Una película de pero terror, ¿no? como una película por lo menos dramática, pero tenemos la posibilidad individual y colectivamente también de tomar decisiones. Creo que la potencia de lo que podemos decidir, organizar y producir en términos colectivos puede hacer la diferencia. Estoy muy seguro de haber dejado más dudas que certezas en esta charla, Gustavo. Bueno, yo te voy a hacer una maldad, te cuento cómo vas a terminar esto. Porque vos muchas veces repetís que sos un profesor malvado y que le das a tus estudiantes actividades para resolver que los pones a pensar y los desarticulás de lo que son las tareas tradicionales. Entonces, como yo vos te conozco hace muchos años, eh, te propongo que hacerte una pregunta de esas que vos le harías a tus alumnos. ¿Qué diría? Dale. Y ya te saludo y te despido porque se nos va a ir el tiempo. ¿Qué diría ¿La tengo que Marx? contestar o me la llevo para No, mi no, no, casa? no, 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 la tenés que contestar ahora. No, 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 ahora. ¿Qué diría si fuera Marx a una escuela fumigada y viera esa situación en donde esto que vos explicabas de este capitalismo tan salvaje se está llevando puesto todo, incluso la salud y la vida de las personas? Termina con una pequeña reflexión como si vos fueras Marx. Esto es una tarea que daría Juan Pablo En primera Narduli persona. a sus alumnos, en primera persona, en primera persona. Viste que todo vuelve, Juan Pablo. Entonces Sí. ahora, que son esas maldades que vos les haces a tus alumnos, yo te pregunto como para cerrar, eso, vos imaginate que está Marx en una escuela fumigada viendo cómo este capitalismo salvaje, por poner un nombre, se está llevando puesto todo. Están pasando un avión fumigando en el techo de la escuela y se está llevando puesto la vida de los pibes y de las pibas y las enfermedades. ¿Qué diría? Como una reflexión. Mira, algunos marxistas que conozco irían ahí con el recetario. Yo creo que Marx los miraría a los docentes, a los pibes, a los directivos de la escuela, a la comunidad de la escuela, miraría para arriba, miraría el avión, ¿no? Más que decirles algo, más que, digamos, dejarles alguna gran verdad para la historia, los miraría y les diría, ¿y ustedes qué piensan hacer con esto? Claro, está buenísimo. Bueno, Juan, gracias, papá. Te agradezco mucho, un No, por favor, un gustazo. gusto. Y Chao. bueno, la seguimos en cualquier momento. Dale, cuando Dale, quieras. gracias.